Estaba de pie en el vestíbulo del banco, contando los últimos $23 que quedaban en mi billetera, cuando el gerente me dijo que debía $600 solo para abrir la vieja caja de seguridad de mi abuelo. A mis 49 años, estaba sin trabajo, sin dinero, y mi tío Roderick había robado todo lo que mi abuelo había construido. Pero lo que encontré dentro de esa caja demostró que mi tío había estado mintiendo durante 15 años. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Desmond, y esta es la historia de cómo una olvidada caja de seguridad derrumbó un imperio de mentiras valuado en $500 millones. Ahí estaba yo, con mi única camisa decente, la que guardaba para las entrevistas de trabajo, con las axilas ya húmedas por el sudor después de caminar casi 7 kilómetros, porque mi coche se había averiado esa misma mañana. La gerente del banco me miraba con esa mezcla de lástima e impaciencia que la gente suele reservar para quienes no pueden pagar sus cuentas. A nuestro alrededor, los demás clientes hacían sus trámites de un martes cualquiera, sin tener idea de que el legado entero de mi familia estaba a punto de depender de si esa mujer elegía la compasión o el protocolo. $23. Eso era lo único que me separaba de la verdad sobre por qué mi abuelo, Floyd Reeves, el hombre que convirtió una vieja camioneta oxidada en Fleet Forward Logistics, un imperio del transporte, supuestamente había dejado todo a mi tío Roderick y nada al resto de nosotros. Nada para mí, su nieto, que pasé todos mis veranos en sus camiones. Nada para mi hermana Naen, a quien enseñó a llevar la contabilidad cuando tenía apenas 12 años. Ni siquiera una mención a los hijos de mi padre Jerome, que había muerto sirviendo a su país. La caja de seguridad llevaba 40 años cerrada, acumulando $15 anuales en tarifas, como una bomba de tiempo esperando estallar en la bóveda del First National Bank. Mi abuelo la había abierto cuando yo tenía 9 años, registrándome como cotitular, aunque yo no lo supe hasta que llegó una carta de auditoría hace 3 días. «Señor Reeves», dijo la gerente, la señora Cramwell, con una voz profesional, pero no carente de amabilidad. Entiendo que esto es difícil, pero las tarifas deben pagarse en su totalidad antes de que podamos liberar el contenido. $600. En realidad, es bastante razonable para 4 décadas de almacenamiento. Razonable. Claro, si no llevas 3 meses desempleado. Si tu cuenta corriente no muestra un saldo negativo de $17. Si no has vendido todo lo valioso que poseías solo para mantener las luces encendidas y comprarle a tu hija los libros para su último semestre de universidad. Mi tío Roderick probablemente gastó $600 solo en el almuerzo de ayer. El hombre que heredó todo. El que vendió la empresa de mi abuelo el año pasado por $520 millones. El mismo que, en la lectura del testamento, nos dijo con el rostro impasible que no habíamos sido mencionados, que el abuelo Floyd quería que solo él continuara con el legado familiar. ¿No hay algún tipo de plan de pagos?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz en ese vestíbulo de mármol. La señora Cramwell miró a su alrededor y luego se inclinó hacia mí. ¿Qué hay en esa caja que sea tan importante? No lo sé, admití. Ni siquiera sabía que existía hasta que llegó su carta. Pero es lo último que me queda de mi abuelo, lo único que mi tío no pudo arrebatarme con sus mentiras. Algo cambió en su expresión. Tecleó algo en su computadora, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. El sonido de las teclas sonaba como un reloj de cuenta regresiva sobre la última oportunidad de justicia para mi familia. ¿Cuándo dijo que falleció su abuelo?, preguntó. Hace 15 años, en febrero de 2010. Y esta caja fue abierta en 1984, ¿correcto? Según su carta, sí. Me miró de nuevo, de verdad esta vez, como si estuviera tomando una decisión que iba más allá de las políticas del banco. Vi cómo observaba mis zapatos gastados, el cuidado con que había doblado mis $23 sobre el mostrador y la fotografía del camión de mi abuelo que sostenía en la mano como si fuera un amuleto. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Pero para entender cómo una caja de seguridad de medio siglo podía destruir un fraude de $500 millones, primero necesitas conocer a Floyd Reeves,
el hombre que me enseñó que un apretón de manos valía como un contrato y que la familia debía significar más que el dinero. Necesitas conocer también a mi tío Roderick, que vestía trajes de miles de dólares mientras la familia de su hermano luchaba por sobrevivir. Y tienes que saber qué pasó hace 15 años, cuando nos sentamos en la oficina de un abogado y descubrimos que la sangre no siempre garantiza lealtad. Mi abuelo solía decir que la paciencia era solo otra forma de esperanza. De pie en aquel banco, con mis últimos $23, estaba a punto de aprender que él había estado jugando una partida mucho más larga de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Había sido paciente durante 40 años, y ahora su esperanza estaba a punto de dar frutos de un modo que sacudiría tanto los consejos de administración como las cenas familiares. Nunca pensé que tendría que empezar de nuevo a los 49 años. 3 meses antes me habían despedido de mi empleo como supervisor de almacén, cuando Brennan Distribution decidió automatizar la mitad de sus operaciones. 22 años de asistencia perfecta, premios de seguridad y reconocimientos como empleado del mes no significaron nada cuando un robot podía hacer mi trabajo más barato. Mis ahorros se habían esfumado pagando la matrícula universitaria de mi hija, Aubrey, que cursaba su último semestre de Administración de Empresas en la Universidad Estatal. Estaba decidida a ser la primera en nuestra familia en graduarse con un título universitario. «Papá, ¿puedo tomarme un semestre libre y trabajar?», me dijo cuando le conté lo del despido. «Ni hablar», respondí, con esa cara serena que los padres perfeccionan tras años de práctica. «Tu educación es lo único que nadie puede quitarte. Ya encontraremos la forma». Pero encontrar la forma significó vender mi camioneta, vaciar mi fondo de jubilación con enormes penalizaciones por retiro anticipado, y finalmente mudarme de mi apartamento de 2 habitaciones a un estudio sobre la ferretería Kowalski, que olía permanentemente a disolvente y tenía cañerías que gemían por las noches como fantasmas de tiempos mejores. Mi abuelo Floyd se habría avergonzado de verme así. No por la pobreza, sino porque me había dejado vencer sin luchar. Floyd Reeves empezó con menos que nada en 1968. Solo un camión prestado y un trato de palabra para transportar muebles desde una fábrica local hasta minoristas en otros estados. Dormía en ese camión 3 noches por semana para ahorrarse el motel, se duchaba en paradas de camiones y comía los sándwiches fríos que mi abuela Dolores le preparaba en viejos recipientes de mantequilla. Cuando yo nací, en 1975, Fleet Forward Logistics ya tenía 12 camiones y un almacén a las afueras de la ciudad. Para mi 10º cumpleaños, la flota había crecido a 30 camiones y 3 almacenes en 2 estados. Pero el abuelo Floyd nunca olvidó de dónde venía. Todavía conducía el camión número 1, aquel viejo Peterbilt que compró con sus primeras ganancias, manteniéndolo en marcha a base de repuestos usados y puro orgullo. Desmond, me decía durante aquellos veranos, enseñándome a cambiar de marcha por los caminos rurales, la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. Recuérdalo cuando ya no esté. Recuerdo todo de aquellos veranos, el olor a diésel y a Old Spice que lo acompañaba a todas partes, la forma en que compraba café para las mujeres que trabajaban en las paradas de camiones, tratándolas con el mismo respeto que a los presidentes de los bancos, y cómo conocía los nombres, los cumpleaños y los problemas de los hijos de cada uno de sus conductores. Floyd Reeves construyó un imperio basándose en una idea radical, que los negocios eran algo personal. Mi padre, Jerome, era el hijo mayor del abuelo. Había sido marine, con 2 misiones en Irak antes de volver a casa para trabajar en Fleet Forward, coordinando las rutas de transporte. Se casó con mi madre, Willa, cuando ambos tenían 25 años. Yo nací un año después, y mi hermana Naen, 5 años más tarde. Papá estaba destinado a heredar la empresa algún día, aprendiendo cada aspecto del negocio desde abajo, igual que lo había hecho el abuelo. Pero la vida tenía otros planes. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo en la autopista 47, una noche lluviosa de jueves, en el año 2005. Tu padre murió instantáneamente, nos dijeron. Supuestamente eso debía consolar, pero nunca lo hizo. Yo tenía 30 años, Naem 25, y mamá se convirtió en viuda a los 54. El tío Roderick llegó al funeral en un Mercedes, revisando su BlackBerry mientras el pastor leía la eulogía.
Era 5 años menor que papá, pero parecía venir de otro universo. Mientras mi padre había ido a un colegio comunitario y luego al cuerpo de marines, Roderick había estudiado en Wharton y obtenido un MBA. Mientras papá trabajaba en Fleet Forward aprendiendo el negocio familiar, Roderick se convirtió en vicepresidente de Cramwell Investment Partners, en Nueva York, manejando fondos de cobertura y hablando en un lenguaje de derivados y adquisiciones apalancadas que para nosotros sonaba como griego antiguo. ¡Qué desperdicio!, le escuché decir a alguien en el velorio. Jerome tenía tanto potencial. Lo dijo como si conducir camiones fuera una vergüenza, como si el imperio que el abuelo Floyd había construido con sus propias manos fuera algo indigno. Pero el abuelo lo escuchó también y vi cómo algo cambiaba en su mirada aquel día. Un cálculo silencioso, una decisión guardada para más adelante. 4 años después, cuando al abuelo le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada, el tío Roderick de pronto se volvió muy interesado en el negocio familiar. Tomó una licencia en su empresa, se mudó de regreso desde Nueva York y se instaló al lado del abuelo, como un hijo devoto. La compañía necesita liderazgo durante esta transición, anunció en una reunión familiar en la sala del abuelo. Tengo la experiencia necesaria para asegurar que Fleet Forward sobreviva. Mamá, aún de luto por papá y abrumada por el diagnóstico del abuelo, solo asintió. Nadine, mi hermana, estaba embarazada de su primer hijo y bastante agobiada con sus propios problemas. Y yo, trabajando como supervisor de turno en un centro de distribución, ganando 40.000 al año, creía de verdad que el tío Roderick estaba sacrificando su carrera en Wall Street para ayudar a la familia. ¡Qué ingenuos fuimos! O quizás solo queríamos creer que la familia significaba más que una oportunidad. El abuelo Floyd murió una fría mañana de febrero del año 2010. La enfermera de hospicio llamó a las 6:30, y cuando llegué, el tío Roderick ya estaba allí, haciendo arreglos, tomando el control como si hubiera estado preparándose para ese momento toda su vida. Estaba en la puerta de la habitación del abuelo, bloqueando mi vista, con el teléfono en la oreja mientras hablaba con los directores de la funeraria sobre paquetes premium y servicios express. Necesito verlo, dije. La funeraria está en camino, respondió sin mirarme. No hay nada que ver. Pero lo empujé y pasé de todos modos. El abuelo parecía en paz, al fin, después de meses de un dolor que ni la morfina podía aliviar del todo. Sus manos, esas manos enormes que habían construido todo desde la nada, descansaban cruzadas sobre su pecho. Alguien, probablemente la enfermera, lo había vestido con su camisa de franela favorita, la roja y negra que usaba para las cenas del domingo. En el funeral, el tío Rodri pronunció una eulogía que habría sido hermosa, si uno no lo conociera. Habló sobre el legado, sobre los valores familiares, sobre honrar el pasado mientras se construía el futuro. Incluso lloró al mencionar cómo había aprendido a conducir en los camiones del abuelo, aunque yo no recordaba una sola ocasión en la que eso hubiera ocurrido. Papá siempre decía que la familia viene primero, concluyó Rodri, aferrándose al podio. Prometo honrar su legado y proteger lo que construyó, por todos nosotros. Mi madre me apretó la mano. Nadine se secó las lágrimas. Incluso yo sentí una chispa de esperanza. Quizá la pérdida del abuelo nos uniría, quizá Roderick finalmente había entendido lo que realmente importaba. 2 semanas después, nos reunimos en la sala de juntas del bufete Hutcherson Lab, la firma que había manejado los asuntos legales de Fleet Forward durante 20 años. El señor Hutcherson, un hombre delgado de gafas con montura metálica que conocía al abuelo desde los primeros días, parecía incómodo mientras ordenaba unos papeles sobre la mesa de caoba. Quiero comenzar diciendo cuánto lamento su pérdida, dijo, evitando el contacto visual. Floyd fue un hombre extraordinario. Gracias, respondió mamá en voz baja. Él también le tenía aprecio. La mandíbula de Hutcherson se tensó. Tomó un documento con las manos temblorosas. Última voluntad y testamento de Floyd Raymond Reeves, con fecha del 15 de diciembre de 2009. 15 de diciembre. Apenas 2 meses antes de morir, cuando el cáncer ya se había extendido al cerebro y estaba tan medicado que a veces no nos reconocía. A mi hijo, Roderick James Reeves, leyó Hutcherson con voz plana,
Le dejo la propiedad y control total de Fleet Forward Logistics, todos los bienes raíces asociados, equipos, contratos y activos, así como mi cartera de inversiones personales y toda propiedad restante. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escucharse el zumbido de las luces fluorescentes. ¿Y el resto de nosotros?, preguntó mamá al fin, con una voz pequeña y confundida. Hutcherson carraspeó. No hay otros beneficiarios nombrados en el testamento. Eso es imposible, dijo Naen, colocando una mano protectora sobre su vientre. El abuelo siempre dijo que la empresa se dividiría entre sus hijos. Papá habría recibido la mitad si siguiera vivo. No fueron mencionados en el testamento, intervino Rodri, con ese tono de falsa compasión que ya había usado en el funeral. Tampoco Desmond ni Naen. Papá consideró que yo era el único capacitado para preservar y hacer crecer su legado. Pero Jerome era tu hermano, dijo mamá, rompiendo en lágrimas. Floyd lo amaba. No habría olvidado a sus nietos. Rodri deslizó una copia del testamento por la mesa. Allí estaba, en blanco y negro. La firma temblorosa del abuelo al final, avalada por dos enfermeras cuyos nombres no reconocía. Papá tomó esta decisión cuando aún estaba lúcido, dijo Rodri. Sabía que yo tenía la experiencia necesaria para llevar a Fleet Forward al siguiente nivel. Quiso asegurar que la compañía sobreviviera y prosperara. Esto es por dinero, dije, alzando la voz. Convenciste a un hombre moribundo de cambiar su testamento. Ten mucho cuidado con las acusaciones que no puedas probar, replicó Rodri, dejando ver por un instante algo frío detrás de su máscara. Este testamento fue ejecutado correctamente y está debidamente atestiguado. Cualquier impugnación sería costosa, larga y, en última instancia, inútil. El señor Hutcherson evitaba mirarnos. Solo seguía acomodando y desacomodando sus papeles mientras Rodri explicaba, con voz medida, que sería generoso. Que se aseguraría de que estuviéramos cubiertos con un pequeño pago de compensación, $25,000 para cada uno, suficiente para cubrir los gastos del funeral y de transición. Eso es dinero para limpiar tu conciencia, dije, poniéndome de pie. Robaste todo y ahora nos ofreces migajas. Les ofrezco más de lo que legalmente les corresponde, respondió Rodri, helado. Tómenlo o déjenlo. Nadine sollozaba desconsoladamente. Mamá se quedó inmóvil, mirando el testamento como si al observarlo el tiempo suficiente las palabras pudieran cambiar. Fue entonces cuando comprendí que el tío Rodri había ganado antes incluso de que supiéramos que había una pelea. Durante los siguientes 15 años, lo observé desde la distancia mientras transformaba Fleet Forward en algo que el abuelo Floyd jamás habría reconocido. Despidió a conductores que habían trabajado allí durante décadas, reemplazándolos por contratistas sin beneficios, sin estabilidad y sin lealtad. Vendió los viejos camiones, incluido el Peterbilt original del abuelo, a coleccionistas y chatarrerías. Las rutas locales, que habían sido la columna vertebral de la empresa, fueron abandonadas por contratos de largo recorrido con corporaciones que exprimían hasta el último centavo de sus proveedores. La prensa financiera lo adoraba. Roderick Reeves moderniza la empresa familiar de transporte, titulaban. De los camiones a la tecnología, como Fleet Forward se convirtió en un algoritmo de $500 millones. Mamá murió en el año 2021, sin recuperarse jamás de lo que consideraba la traición de su suegro. Pasó sus últimos años en una residencia cubierta a duras penas por Medicaid, mientras Roderick compraba una mansión de $15 millones en el condado de Westchester. Naen se mudó a Oregón con sus hijos después del divorcio, cortando todo contacto, demasiado herida para mantener lazos que solo le recordaban lo que habíamos perdido. Y yo, seguí trabajando en almacenes, cada empleo peor que el anterior, mientras la automatización devoraba la industria. Crié a Aubrey solo, después de que mi esposa Cheryl se marchara, incapaz de soportar mi amargura y mi rabia por cómo había terminado todo. Cada Navidad, Rodri enviaba una tarjeta con un cheque de $1,000. Su firma adornada al final, como si estuviera haciéndonos un gran favor. Los cobraba porque necesitaba el dinero, pero cada uno era como tragar veneno.
Y entonces, hace 3 días, todo cambió. La carta del First National Bank llegó un martes, mezclada entre avisos de pago vencido y folletos de supermercados. Estuve a punto de tirarla, pensando que era otra oferta de tarjeta de crédito que no podía aceptar. Pero me llamó la atención la dirección del remitente, el sello en relieve de un banco que existía desde los tiempos del abuelo. Estimado señor Desmond Reeves, comenzaba. Estamos realizando una auditoría obligatoria de cajas de seguridad inactivas, según lo exigen las regulaciones bancarias estatales. Nuestros registros indican que la caja número 4047, registrada a nombre de Floyd Reeves con usted como cotitular, no ha sido abierta desde su creación en 1984. 1984. Yo tenía 9 años. El mismo año en que el abuelo me llevó en mi primer viaje de carga real, 3 días de ida y vuelta hasta Chicago. El mismo viaje en que le ayudé a cambiar una llanta reventada en medio de la nada, rechazando su oferta de $5 porque, como le dije entonces, la familia se ayuda sin cobrar. La carta continuaba. Cuotas acumuladas, $15 por año durante 40 años, total $600. Favor de realizar el pago dentro de 72 horas o el contenido será transferido al Estado como propiedad abandonada, conforme al Código Bancario sección 1500. $600. Bien podían ser 6.000. Tenía exactamente $23 en la billetera, 17 en la cuenta corriente y una tarjeta de crédito al límite, con llamadas que ya había dejado de contestar. Pero había algo en esa caja, algo en el momento preciso en que aparecía mi nombre, que me hizo temblar las manos. Llamé al banco de inmediato. La representante de atención al cliente me transfirió con la señora Bethany Cramwell, gerente de la sucursal. Señor Reeves, dijo tras escuchar mi situación. Veo la caja en nuestro sistema. Fue abierta el 15 de agosto de 1984 por Floyd Reeves. Usted figura como cotitular con acceso completo tras el fallecimiento del titular principal. Pero tenía 9 años entonces, respondí. ¿Por qué habría puesto mi nombre? No podría decirle, señor, pero las tarifas deben pagarse en su totalidad antes de poder conceder acceso. ¿Puedo establecer un plan de pagos? Pregunté. Perdí mi empleo hace poco y las cosas están difíciles. Hubo una pausa. Lo siento, señor Reeves, pero la política del banco exige el pago completo. Tiene hasta el viernes a las 5 de la tarde. 72 horas para reunir $600. Colgué y hice lo que había jurado no volver a hacer. Llamé a Aubrey. Papá, ¿qué pasa? Contestó. Sabes que nunca me llamas durante clases si no es una emergencia. No pasa nada, cariño. Solo necesito un pequeño préstamo, $50 si puedes. Papá, tú pagaste mi matrícula cuando no tenías dinero. Te puedo hacer una transferencia ahora mismo. ¿50 es suficiente? La vergüenza me quemó la garganta. Es suficiente. Gracias, hija. Después fui a la casa de empeño de Gary, en Riverside, llevando el reloj de mi padre, un Omega Seamaster que había usado en Irak. Gary, que conocía a nuestra familia desde hacía años, me ofreció 200 sin regatear, su manera de ser amable. ¿Estás seguro de esto, Desmond? Ese reloj significa algo. Solo será por unos días. Mentí. Volveré por él. Vendí plasma 2 veces, $40 cada una. Limpié las canaletas de la señora Patterson, mi vecina, por otros 50. Me registré en TaskRabbit buscando trabajos inmediatos y conseguí uno ayudando a un estudiante universitario a mover muebles, otros $100. Para el jueves por la noche tenía 570, todavía 30 menos de lo necesario. Fue entonces cuando mi coche, un viejo Chevy Malibu del 2004 con más de 237.000 kilómetros, decidió rendirse. La transmisión había estado fallando durante meses y finalmente se arruinó del todo el viernes por la mañana, justo cuando intenté encenderlo. El mecánico de la esquina me cotizó 300 solo para revisarlo. Me eché a reír, sentado en ese coche muerto a las 7 de la mañana, con 5 horas hasta el límite del banco.
Era crueldad cósmica o humor divino, y preferí reír antes que llorar. Caminé casi 7 kilómetros hasta el First National Bank, con mi camisa buena empapada en sudor, llevando los $570 en diferentes bolsillos, por miedo a perderlo todo de golpe. El calor de agosto hacía que el pavimento brillara, y cuando atravesé las puertas giratorias del banco, parecía un hombre que había estado peleando una batalla perdida contra la vida, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. La señora Cramwell me esperaba en su escritorio, una mujer de unos 50 años, de ojos amables y cabello plateado recogido en un moño impecable. Me observó acercarme, me vio sacar los billetes arrugados y contarlos 2 veces antes de admitir la derrota. 570, dije. Sé que no es suficiente. Vendí todo lo que pude. Mi coche murió esta mañana, si no, también lo habría vendido. ¿Hay alguna forma, cualquier forma, en que pueda ayudarme? Ella miró el dinero y luego mi rostro, estudiándome como si leyera una historia escrita con cansancio y desesperación. ¿Caminó hasta aquí?, preguntó. Casi 7 kilómetros. Mi hija necesita el coche cuando lo arregle, si es que puede repararse. Comienza sus prácticas la próxima semana. Enderecé la espalda, intentando recuperar algo de dignidad. Mire, entiendo que hay políticas, pero esta caja de seguridad podría ser lo único que mi abuelo me dejó directamente. Mi tío se quedó con todo lo demás. ¿Su tío? ¿Roderick Reeves?, preguntó, alzando una ceja. Heredó Fleet Forward Logistics, la vendió el año pasado por $500 millones. ¿Y usted está aquí con 570 tratando de pagar una tarifa de 600? La familia es complicada, dije, lo que sin duda fue el eufemismo del siglo. La señora Cramwell se giró hacia su computadora y comenzó a teclear con rapidez. Luego se levantó, fue hasta un archivador metálico y sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero, de esos que los bancos usaban antes de que todo se digitalizara. Pasó las páginas lentamente, deslizando el dedo por columnas de anotaciones escritas a mano. Señor Reeves, dijo al fin, con voz medida, parece que hay un error en nuestro sistema. Según este registro original, las tarifas de la caja número 447 fueron pagadas por adelantado hasta el año 2025, 40 años por adelantado, en efectivo, por el propio Floyd Reeves el día que la abrió. Ambos sabíamos que estaba mintiendo. Su gesto de bondad fue tan inesperado que tuve que aferrarme al borde de su escritorio para no perder el equilibrio. La carta de auditoría se envió por error, continuó, con tono profesional pero mirada cálida. Le pido disculpas por las molestias. ¿Desea acceder ahora a su caja? Me condujo hasta la bóveda, una puerta de acero masiva, digna de una película de atracos. Dentro, cientos de cajas metálicas alineaban las paredes. Usó su llave maestra junto con la que había venido en la carta de auditoría y extrajo la caja número 437. Le daré privacidad, dijo, guiándome a una pequeña sala de revisión. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. En la parte superior había 50 crujerrans de oro, monedas sudafricanas que brillaban a pesar de 4 décadas en la oscuridad. Cada una databa de los años 70. Sabía lo suficiente para entender que valían al menos $2.000 cada una, posiblemente más. Debajo del oro había un certificado de 1.000 acciones de Apple, compradas el 13 de septiembre de 1985. Acciones originales de la oferta pública inicial, nunca vendidas ni divididas. No podía calcular su valor actual, pero eran millones, muchos millones. Al fondo había 2 sobres. El primero decía, para mi nieto Desmond. Solo abrir en presencia de una injusticia. El segundo, más pequeño, estaba marcado con las palabras leer segundo. Abrí el primero con las manos temblorosas. La letra del abuelo, temblorosa pero firme, llenaba 2 páginas. Desmond, si estás leyendo esto, significa que Roderick ha hecho lo que temía que haría. Durante mi enfermedad me trajo documentos constantemente, diciendo que eran autorizaciones de tratamiento, formularios de seguros, poderes para decisiones médicas. Estaba bajo morfina, fentanilo,
casi inconsciente la mayoría de los días. Firmé todo lo que me ponía delante porque confiaba en mi hijo. Más tarde, durante un momento de lucidez, mi enfermera Beatrice me mostró lo que había firmado, un Nuevo Testamento, dejando todo a Rodri. Para entonces ya estaba demasiado débil para luchar una batalla legal. Demasiado cerca de la muerte como para gastar mis últimos días en los tribunales. Pero no demasiado débil para planear. El oro era de mi padre, tu bisabuelo. Nunca confió en los bancos después de la Gran Depresión. Lo mantuvo oculto de todos, incluso de mi esposa. Las acciones de Apple fueron una apuesta que hice en efectivo, manteniéndola en secreto porque quería tener algo fuera de la empresa, algo que Roderick no pudiera tocar ni siquiera saber que existía. Pero esto es lo importante. El 15 de octubre de 2009 grabé todo. 90 minutos explicando lo que Roderick hizo, cómo lo hizo y cuáles eran mis verdaderos deseos. Beatrice fue testigo y autenticó mi declaración ante notario. Esa grabación y toda la documentación están guardadas en un archivo sellado en Hutcherson Lab. Dile a Hutcherson que abra el archivo de contingencia Fletcher. Ha estado esperando. La empresa siempre fue para ti, Desmond. Tú entendiste lo que construimos. No se trataba de dinero, sino de mantener las promesas. De tratar a los trabajadores con justicia. De apretones de manos que significaban algo. Roderick quería riqueza. Tú querías trabajar. Y hay una diferencia. Usa las acciones de Apple para luchar. Usa el oro para tu familia. Usa la grabación para restaurar la justicia. Lamento no haber podido arreglar esto en vida, pero a veces el camino más largo es el único que lleva a casa. Tu abuelo, Floyd. Pede. Puse tu nombre en esta caja el día que me ayudaste a cambiar la llanta y te negaste a aceptar dinero por ello. Tenías 9 años. Dijiste que la familia ayuda a la familia. Recordaste lo que de verdad importa. Siempre lo hiciste. Abrí el segundo sobre con manos temblorosas. Era más breve, escrito la misma semana en que había abierto la caja de seguridad en 1984. Desmond, sabía que encontrarías esto cuando llegara el momento adecuado. Esa es la naturaleza de la verdad, espera pacientemente su turno. Para ahora ya habrás aprendido que la paciencia y la justicia son viejas amigas. Tardan, pero siempre llegan juntas. Recuerda que tus hijos merecen saber que su bisabuelo los amó, incluso desde más allá, especialmente desde más allá. Conduje directamente a Hutcherson Lab en el coche personal de la señora Cramwell. Ella insistió en prestármelo al ver que pensaba ir caminando. El rostro del viejo abogado se volvió completamente pálido cuando entré en su oficina y dije 5 palabras. Abra el archivo de contingencia Fletcher. Gracias a Dios, susurró. Y por primera vez en 15 años, me miró directamente a los ojos. He estado esperando que cruzaras esa puerta todos los días desde el funeral de tu abuelo. Sacó una caja metálica con cerradura de la caja fuerte de su despacho, sus manos temblando al abrirla. Dentro había 3 DVD, un fajo de documentos notariados y registros médicos que mostraban exactamente qué medicamentos tomaba el abuelo cuando supuestamente firmó el Nuevo Testamento. ¿Por qué no dijiste nada durante la lectura del testamento? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Roderick amenazó con destruir mi carrera si revelaba esto, admitió Hutcherson. Tenía conexiones, clientes poderosos que podían arruinarme en una noche. Tu abuelo sabía qué pasaría. Me pidió que esperara a ti, que encontrarías la caja de seguridad cuando estuvieras listo para luchar. Me dijo, la justicia retrasada no es justicia negada, si en el camino protege a los inocentes. Vimos la grabación juntos. Allí estaba el abuelo, recostado en su cama del hospital, lúcido a pesar de la enfermedad, hablando directamente a la cámara. Beatrice Yarrow, su enfermera de hospicio, se sentaba a su lado, tomándole la mano mientras él relataba cada detalle, como Roderick solo lo visitaba cuando necesitaba firmas, como esperaba a que la morfina hiciera efecto, como guiaba su mano cuando ya no tenía fuerza para sostener el bolígrafo. Mi verdadero testamento, decía el abuelo en la grabación,
Divide Fleet Forward en partes iguales entre mis nietos, con Desmond como director ejecutivo. La compañía se construyó sobre la confianza y debe ser dirigida por alguien que entienda que la confianza vale más que los márgenes de ganancia. Las acciones de Apple valían $12 millones después de todas las divisiones y aumentos. No eran los 520 millones que Rodri había obtenido al vender la empresa, pero bastaban para contratar al mejor equipo legal del estado. La mediación se llevó a cabo 6 semanas después, en una sala de conferencias con vista a la ciudad. Rodri llegó con 4 abogados. Yo tenía 2, además de la grabación y el testimonio de Beatrice Yarrow, transmitido por videollamada desde su residencia en Florida, donde vivía a los 91 años, con una memoria tan afilada como el acero quirúrgico. «No puedes probar que eso fue falsificado», gritó Rodri al darse cuenta de que no estábamos mintiendo, su máscara de ejecutivo sereno finalmente resquebrajándose. «No necesitamos probar falsificación», respondió con calma mi abogado principal. «Solo debemos demostrar influencia indebida sobre un hombre moribundo y medicado. La grabación lo hace a la perfección». Hizo una pausa antes de añadir: «O podemos ir a juicio y dejar que un jurado de trabajadores decida a quién creer». ¿A quién creerías tú? ¿Al nieto que trabajó toda su vida en almacenes o al hijo que ganó $500 millones con la firma de su padre moribundo? El acuerdo se selló de manera confidencial, pero puedo contarte esto. Mi hija Aubrey se graduó sin deudas y fundó su propia organización sin fines de lucro para ayudar a otros jóvenes universitarios que son los primeros de su familia en estudiar. Se casará la próxima primavera y el dinero ya no será una preocupación. Mi hermana Naen regresó de Oregón, abrió el restaurante con el que siempre había soñado desde la escuela de cocina y lo llamó la Mesa de Floyd. Todos los viernes ofrece comidas gratuitas a camioneros, en honor a las personas que ayudaron a construir el sueño del abuelo. Yo fundé Floyd's Promise Logistics con 3 camiones y 5 conductores, todos antiguos empleados de Fleet Forward que Roderick había despedido. Somos pequeños, pero estamos creciendo de la forma correcta, la forma en que el abuelo habría querido. Cada conductor recibe beneficios, participación en las ganancias y, sobre todo, respeto. Los nombres de sus hijos están colgados en la pared de mi oficina junto a sus fotos, tal como hacía el abuelo. El tío Roderick aún conserva sus millones y vive en su mansión de Westchester. Pero el mes pasado recibí una llamada inesperada de su hijo Garrett. «Tío Desmond», me dijo, «sé que lo que hizo mi padre estuvo mal. Quiero aprender el negocio como se debe, desde abajo, como lo habría querido el bisabuelo Floyd. Lo contraté como conductor. Y, para ser honesto, es bueno en lo que hace. Llega temprano, respeta a los veteranos y la semana pasada ayudó a cambiar una llanta en la autopista sin aceptar pago extra. La familia ayuda a la familia», dijo. Tuve que apartarme para que no me viera con los ojos llenos de lágrimas. También volví al banco para agradecerle a la señora Cramwell, la gerente que eligió la bondad por encima de la política. Resulta que su propio padre había sido engañado por un socio comercial décadas atrás, quedándose solo con deudas y arrepentimiento. A veces, me dijo mientras tomábamos café, nos toca ser la bondad que alguna vez necesitábamos. Tenía razón. Aquella tarifa de $600 que ella perdonó no solo abrió una caja de seguridad, abrió una puerta a la justicia que había esperado 40 años para abrirse de par en par. Ahora guardo exactamente $600 en efectivo en la caja fuerte de mi oficina. No por seguridad, sino como recordatorio de que a veces los actos más pequeños de compasión pueden derrumbar imperios construidos sobre mentiras. Y si algún día alguien viene a mí necesitando ayuda, buscando esa oportunidad que puede cambiarlo todo, estaré listo. El abuelo Floyd tenía razón, la paciencia y la justicia son viejas amigas. Se tomaron su tiempo con Roderick, pero cuando finalmente llegaron, trajeron consigo toda la verdad. Y la verdad, al final, vale más que $500 millones. Vale poder mirar a tu hija a los ojos y decirle que la integridad no es solo una palabra en una declaración de misión. Vale dormir tranquilo, sabiendo que todo lo que tienes lo ganaste con honor. Vale todo. El lema de Floyd's Promise Logistics, pintado en cada uno de nuestros camiones, es sencillo:
La familia ayuda a la familia. No porque todos compartamos la misma sangre, sino porque, al final, ese era el verdadero legado del abuelo, tratar a todos como si importaran, porque sí importan. Si esta historia te conmovió, si alguna vez tuviste que luchar por lo que te pertenecía o esperaste a que la justicia llegara a su debido tiempo, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra su camino, incluso si tarda 40 años y necesita de una gerente de banco compasiva para desbloquearlo. Y si quieres escuchar más historias sobre familias, justicia y las sorprendentes formas en que la vida equilibra sus cuentas, asegúrate de suscribirte al canal. Gracias por escuchar mi historia. Recuerda, a veces, el camino más largo es, en realidad, el único camino.